las horas. Voy a estar informándoles si la doctora Anaí Zarza tendrá clases con nosotros durante la semana o el sábado, porque quedamos que ella iba a ser nuestra speaker en lo que respecta a crecimiento y desarrollo, ¿sí? Eh, entonces, para que estén atentos, ¿sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Hola, se congeló. Hola, ¿están viendo mi pantalla? Ahora ya se ve, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir analizando las preguntas, ¿sí? Neonatología, recuerden que es una unidad básica que tenemos que manejar, sobre todo cuidados iniciales, entonces desde el piecito, las vacunas que reciben, el ambiente térmico, el ADGAR, todo, para que lo tengan presente y lo subrayen, ¿sí? Bueno, empezamos. En cuanto hablamos de muerte neonatal, donde las muertes ocurren entre los 0 y 27 días completos de vida, cuando nos referimos a mortalidad neonatal temprana o precoz, es cuando las muertes ocurren durante los primeros 7 días de vida. Creo que ya estuvieron luego viendo estas respuestas con algunos de los instructores, ¿verdad? Entonces, para que le den el check-in a esto, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, esta es la respuesta correcta. Dice, luego de un parto vaginal, eh, sin complicaciones, una madre con buen control prenatal de 40 semanas por FUM es primípara, usted le realiza solo cuidados básicos en el parto. Marque la respuesta correcta. Los cuidados básicos, la respuesta correcta es luego del nacimiento, colocar al recién nacido sobre el vientre de la madre, secarlo con una toalla compresa limpia, que esté seca, previamente entibiada, y luego remover esa toalla mojada y cubrir con otra seca. Eso es lo ideal, ¿sí? Esto habíamos visto en el video que compartió el doctor Moreno con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la respuesta correcta. Algo también que ustedes tienen que recordar, que siempre tienen que marcar la respuesta más completa, ¿sí? ¿Está? Está, doctora. En cuanto al test de Capurro, acuérdense que el test del Capurro es un test que valora la edad gestacional del recién nacido, ¿sí? Mediante la exploración de parámetros físicos y se utiliza en la sala de parto luego de la atención inmediata del recién nacido, ¿verdad? Y normalmente este test, acuérdense que lo usábamos en recién nacidos mayores de 32 semanas o más. La pregunta A es correcta también, pero la que es más completa y más correcta es que se usa a partir de las 32 semanas, ¿se acuerdan? Ustedes tienen entonces, ya quedamos que tenemos que marcar la respuesta completa y más correcta, ¿sí? Y Bayard es un test que se utiliza en los prematuros menores de 32 semanas. Y el Bayard mide dos cosas: madurez neuromuscular y física.
En cambio, el de Capurro solamente mide madurez física, ¿sí? Lo de Capurro mide el aspecto del pabellón auricular, el tamaño de la areola mamaria, el tamaño de la glándula mamaria, el aspecto de la piel, ¿sí? Entonces ahí se le va dando valores y luego se suma. Y la misma cosa al test de Bayard, pero el test de Bayard le suma el desarrollo neuromuscular, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es todo, el Bayard se usa en todos los prematuros y sobre todo en los menores de 32 semanas. Bueno, luego de un parto vaginal sin complicaciones, cumplió con el protocolo del apego, incluso succionó el recién nacido cuando le hicimos el apego. Usted lleva para una atención inicial, le lleva al recién nacido para la atención inicial. ¿Cuál es la acción incorrecta? ¿Se acuerdan que el sondaje nasofaríngeo y rectal no están indicados que sean algo eh, que se haga protocolizado, sino en algunas situaciones, nada más, ¿sí? Y recuerden también que lo del baño del recién nacido solamente se realiza en algunas situaciones especiales, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta incorrecta. Se ha dejado de realizar la técnica del aspirado orofaringio por también por la presencia del reflejo vagal que en algunos momentos puede dar eh, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, entonces puede haber una reacción vagal ahí. Entonces no es un procedimiento que se realice oportunamente. La pregunta 6 dice, en cuanto a los cuidados de pinzar y cortar el cordón umbilical en forma oportuna, una vez que deje de latir, ¿cuánto tiempo usted esperaría realizar el procedimiento? Y lo normal es entre 1 a 3 minutos, ¿sí? Sí, Vamos a doctora. avanzar para que vean. Usted reconoce los beneficios del pinzamiento oportuno del cordón umbilical, de término y pretérmino, porque todas estas respuestas son correctas. Aumenta las reservas de hierro, la profilaxis para la anemia y mejora el neurodesarrollo del niño. Existen situaciones donde la 8, existen situaciones en donde uno no puede esperar el tiempo de 60 minutos para el pinzamiento del cordón. Son indicaciones de clampeo precoz. ¿Cuáles? Excepto recién nacido vigoroso con líquido meconial no es una contraindicación porque el recién nacido está vigoroso, ¿sí? No es, si fuera líquido meconial con un síndrome de aspiración meconial que tengo que tomar medidas inmediatas de aspiración del líquido con una aspiración orofaringea, eso es una contraindicación, ¿sí? Pero eh, esto no es una contraindicación, ¿sí? Número 9. Son datos importantes para prevenir las infecciones connatales y se conocen como riesgo de infección ovular. Todos son importantes, excepto no importa el tamaño del recién nacido, o sea que sea un feto macrosómico no incide en un riesgo de infección ovular. Sabemos ya que la fiebre materna sí, pre, intra y posparto, la presencia de bolsa rota menos de 12 horas en prematuros y mayor de 18 horas en los de término y posttérmino, las infecciones urinarias, sobre todo en el último trimestre o el último mes de embarazo, son también factores de riesgo para infecciones. Y un trabajo de parto o rotura prematura de membranas también pueden incidir en un riesgo de infección.
¿sí? Recuerden que el test, en la pregunta 10, ¿qué conoce el test de Algar? Recuerden que el test de Algar es un test que se realiza para evaluar riesgos y riesgos del paciente y que va a necesitar una atención inmediata, ¿sí? No es una tabla para ver, para evaluar gravedad, solamente para evaluar vitalidad del recién nacido, ¿sí? Que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la respuesta a estímulo, el tono muscular y la coloración de la piel. ¿Se acuerdan que son de 0, 1 y 2 puntos? Y el punto máximo es 10, ¿sí? Entonces la respuesta correcta acá es la C. En este caso clínico que habíamos visto, hablamos que un recién nacido de término nace de parto vaginal, con rotura de bolsa durante el trabajo de parto. Su líquido amniótico es claro, sin datos de infección materna y buen control prenatal. Nace con una frecuencia de 110, ¿sí? Ahí le damos un punto. Poco esfuerzo respiratorio. 2 puntos en promedio. Más de 100, está bien, 2 puntos. Poco esfuerzo respiratorio, 1 punto. Ahí usamos 2, ¿verdad? Flácido, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y con muescas, 1 punto, ¿verdad? Así mismo, doctora. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 2, 3, 4. Y cianosis generalizada es 0 puntos, ¿verdad? 0 puntos. Entonces, es 4. Y a los 10 minutos, ese recién nacido sigue teniendo 2 puntos en frecuencia cardíaca, ¿verdad? Sí, 2 puntos. Esfuerzo respiratorio, dice que tiene, 2 veamos puntos. así mismo. Y su flexión de miembros, ahí le íbamos a dar en tono 1, profe. 1 punto. Su llanto vigoroso es 2. 2. Y que está con acrocianosis, eso era 1 punto. Casi siempre la coloración de la piel tiene 1 punto nomás, siempre tiene los bebés tienen un poquito de acrocianosis o al nacimiento. Entonces la respuesta correcta es 8, ¿sí? ¿Están de acuerdo en esta, verdad? Doctora, una pregunta. Sí, ¿Hay como doctora. puntos? ¿Sería un punto por los dos correctos o un punto cada uno? 1 punto por los 2 correctos, doctora. Gracias. Dentro del examen físico, Profe, en caso de que alguno de los compañeros, por ejemplo, acierte uno de los dos, entonces, ¿cómo queda? Acierte uno de los dos y el otro falle. y acá se pierde puntos, pero en el otro que tiene 3 respuestas al hacer el de completar con 2 correctas es 1 punto. Recuerdan que después tenemos uno de completar. Sí, 2 doctora. correctas a 1 punto. Salud. Bueno, dentro del examen físico normal, en un recién nacido, usted antes del alta examina al recién nacido, que no tiene factores de riesgo neonatales, buena succión de pecho materno, y la madre le pregunta que las mamas de su bebé están hinchadas y le preocupa, pues la abuela tuvo cáncer de mama. Entonces se recuerdan que nosotros dijimos que podría tener hasta una pequeña menstruación, inclusive que podríamos ver en los recién nacidos de sexo femenino, porque es el pasaje normal. Y entonces le vamos a tranquilizar a la mamá y le vamos a decir, no se preocupe mamá, esto es un proceso normal que incluso puede tener secreción láctea, ¿sí? Entonces le tenemos que decir eso, que puede ser pasajero, ¿sí? Pero para que entonces nosotros le tranquilizamos a la mamá explicándole eso, ¿sí? Sí, doctora. Muchas de las preguntas son así a propósito de la vida real, porque siguiendo la 13 también. Recuérdense que la mancha que tenemos en el área posterior, que algunas personas le conocen como mancha mongólica, es una mancha que indica que la misma tiene más concentración de melanocitos nomás, por eso es la que tiene en esa área, ¿sí? Entonces la respuesta correcta del 13 es C. ¿Ok? Ok, doctora.
Y esta pregunta del número 14, en el cual nos habla de que un recién nacido de 33 semanas por capurro tiene Apgar 6,7, pesa 1.350 y empieza a tener quejido y 72 respiraciones por minuto. Bueno, por ejemplo, Manuel, acá, por ejemplo, ¿qué me podés decir ya de su peso? Está entre 1.500 y su peso está entre 1.500 y... O sea, entre 1000 y 1500 está su peso. ¿Qué tipo de recién nacido es por el peso? Y, Según su peso. Y pretérmino, y muy bajo peso al nacer. Bajo peso tomará, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entre No, 1.500... profe, muy bajo peso de profe. De 1000 a 1499 muy bajo peso. De 1500 a 2499 es bajo peso. Sí, así mismo, tenés razón. Bueno, en esta respuesta, en esta pregunta tenemos dos respuestas correctas. Entonces, vamos a hacer valer ambas, ¿sí? ¿Está? Porque, Ok, doctora, gracias. porque acá nos dice cuáles son los factores predisponentes para que un recién nacido pueda tener o no distrés respiratorio, ¿sí? ¿Y qué distrés respiratorio va a tener este bebé que es de pretérmino? Y una enfermedad de membrana hialina, doctora. Perfecto. Acuérdense que esas son las preguntas básicas. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, avancemos. Y el número 15 es un recién nacido de término sin antecedentes, ya que la madre no se realizó ningún control prenatal. Esto ya es luego un recién nacido del riesgo, luego al no tener antecedentes de controles, ¿sí? Y presenta ictericia a las 12 horas de nacido, ¿sí? Le solicitamos laboratorio, su bilirrubina y tipificación. Retorna una bilirrubina de 11,5 y la indirecta, en la resta está mal. Ahí tendría que ser 1,11.5 menos 8,6, ¿cuánto es? Pero no incide en la respuesta. ¿2,9 está bien? No sé por qué me dijiste. Bueno, empezamos a clasificar. ¿Se acuerdan que todas las ictericias que se presentan en menores en menos de 3 días de vida siempre eran patológicas, no importa mucho el valor, ¿verdad? Y normalmente se asociaban con procesos infecciosos, ¿sí? Y acá nos dice entonces la respuesta que más podría ser la correcta es que estamos enfrente de una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y se solicita estudios de infecciones por transmisión de STOR, ¿sí? Hola. Estamos acá, doctora. Ya. Sí, profe. Bueno, ya nos vamos otra vez con, acuérdense, las ictericias que se presentan menos de 12, el de tercer día de vida, casi siempre son patológicas, ¿sí? No podemos decir no, es una ictericia por lactancia o por lo que sea, ¿sí? Bueno, se considera factores de riesgo de infección del recién nacido, ausencia de controles, que justo vimos en esto, que haya coriamnionitis, fiebre materna periparto,
y parto extrahospitalarios. Entonces, todos estos factores inciden en que estamos enfrente de un riesgo de infección ovular. La respuesta correcta es la E. Usted está realizando ya para el alta al recién nacido sano, sin factores de riesgo y con buen apego y succión de pecho materno el examen neurológico y encuentra que, que el paciente tiene reflejo de moro incompleto, ¿qué piensa? Y que puedo tener una lesión del plexo braquial, que tiene una fractura de clavícula o que tiene una hemiparesia por lesión cerebral. Todas estas respuestas son correctas, ¿sí? Sí, doctora. Ahí tenemos una nueva alumna. El examen neurológico de todo recién nacido debe ser ordenado y cefalocaudal, ¿sí? Entonces, todas estas acciones son correctas, incluir la palpación de la fontanela. Ustedes tienen que recordar que la fontanela puede estar presente hasta los 18 meses y decirle a los familiares que no es patológico si se sigue palpando, que la fontanela posterior se cierra inmediatamente después del parto. Las fascies, la implantación del pabellón auricular son importantes de mirar, ¿sí? Hay que mirar siempre el paladar y la presencia del reflejo de moro que vieron que es muy importante. Todo esto son factores de evaluación correctos con respecto al examen neurológico, ¿sí? Es importante también que cuando hagan sus resúmenes y tengan en cuenta que existen reflejos, los reflejos hasta cuándo duran, porque a veces en los exámenes de CONAREM se ponen ese tipo de preguntas, ¿sí? ¿Está? Entonces ya les digo que eso deben saber, ¿sí? Doctora, doctora, Sí, acá estoy. hola. Sí, te escucho. La fontanela posterior cierra logo al momento de parto? Sí. No. Podés palpar hasta el mes, básicamente, a veces, pero normalmente después del parto ya se cierra, ¿sí? Ok. Bueno, acá tenemos un bebé de sexo femenino en el cual se palpa mayor de, si abren sus libros o miran en el capurro que tiene mayor de 7 milímetros su glándula mamaria, el pezón también mayor de 7 milímetros, están con bordes elevados, tiene descamación palmo-plantar y un peso de 3,50 kilos. Tiene poco unto, se le ve rosado. Entonces, tiene un peso de 3,050. Estamos hablando de un recién nacido que tiene un peso adecuado a la edad gestacional, ¿sí? Y como tiene pliegues presentes, las glándulas mamarias fácilmente palpables y mayor a 5 milímetros, lo más probable es que estemos frente a un recién nacido de término. Esto les quiero contar también para que tengan presente. Cuando tienen, por ejemplo, una P pequeña, significa pretérmino, ¿sí? Y si esto, por ejemplo, acá, este es recién nacido, la P grande, significa que es de postérmino, ¿sí? ¿Ok? Ok, doctora. Para que sepan ese tipo de nomenclatura, para que manejen, ¿sí? Bueno, una recién nacida de término de 2 días de vida y alimentada de seno materno presenta ictericia y un grupo sanguíneo seropositivo y la paciente la mamá es seropositivo y el paciente es A positivo. Los exámenes de laboratorio muestran una bilirrubina de 16 y una bilirrubina indirecta de 12,9.
hemoglobina de 12.7 y hematócrito de 37, los reticulocitos de 3.6. El diagnóstico clínico más probable es entre todos. Ella es de término, se alimenta de pecho materno, pero acá nos da un dato. De los de grupos sanguíneos. Entonces, lo más probable es que sea una incompatibilidad, una ictericia por incompatibilidad de grupo. No podría ser más porque entonces una ictericia fisiológica, ¿verdad? ¿Saben qué? Esta pregunta estoy mirando y no me gusta porque no está bien planteada. Y sí, doctor. Y yo pensé que por Exactamente. incompatibilidad y tenía que Porque, la ictericia tenía que ser más temprana, ¿no? sí, no, por incompatibilidad, sí, Por incompatibilidad puede presentarse todo, doctora, pero por frecuencia para mí tiende a ser más una ictericia fisiológica o por leche materna. Sí. no, pero eh, te da el dato del grupo sanguíneo. Yo creo que esta vamos a anular, ¿sí? Porque no está bien planteada. Profe, entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? A, B, C y D. No, A, B. Vamos a anular, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar Doctora, con podría 30. ser nomás tipo un punto para todos, así no disminuye la escala. O sea, las personas que dieron por lo menos A, B o D, que se les suma, doctora. Pero no está bien planteada esta pregunta. ¿Y puede valer Z entonces ese profe? Punto para todos. Pero al anular esta tenemos 30 preguntas. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 31? Sí, doctora. Bueno, está bien. Les voy a dar nuestro primer examen. Gracias, doctora. Gracias. Esperen, Bien voy a ahí. poner. Son peleadores. No, está bien, en equipo. ¿Ok? Por eso es Sí, doctora. importante hacer la retroalimentación, ¿sí? Bueno, vamos al 21, ¿sí? Estas son unas tablas que vamos a empezar a usar. Acuérdense que vamos a empezar a dar crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a empezar a usar también nuestras tablitas. Bueno, les invito, si por ahí pueden conseguir esas libretitas de vacunación en los centros de salud. Si es que es difícil conseguir, vamos a tener que comprar las libretitas de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que creo que están 10.000 guaraníes. Voy a preguntar, y nosotros somos 40, ¿verdad? En el aula. Sí, doctora. Entonces, yo sí le voy a dar el número de teléfono de la Sociedad Paraguaya de Pediatría a nuestro compañero Juan Centurión. Entonces le voy a decir al secretario, que se llama Adrián, que está a la mañana. Entonces, para que se acerquen y compren esa libretita, que también les va a servir, les ayuda porque es una ayuda a memoria rápida también, porque están todo esto de lo que es hitos del desarrollo en forma rápida, se puede mirar ahí y es una ayuda a memoria muy bueno, ¿sí? Entonces, eh, Juan, ¿estás? Juan Centurión. Bueno, Sí, profe, estoy acá, te estoy escuchando. voy a dar el número de la sociedad
Y el lunes a la mañana yo le voy a llamar al secretario que está hasta las 2 de la tarde, se llama Adrián, entonces le voy a decir que vos vas a llamar para pedir las libretitas, ¿sí? Entonces, 10.000 guaraníes cuesta. Entonces pueden ustedes hacer una vaquita, compran todo, entonces cada uno de ustedes tiene y lleva las prácticas que vamos a tener en la semana, ¿sí? Buenísimo, Ok, profe, doctor. gracias. La otra opción es que se acerquen a un puesto de salud y traten de conseguir la libreta del Ministerio de Salud, pero tiene que ser la actual, la vigente, ¿sí? Porque la de años anteriores, su esquema de vacunación no está completo, ¿sí? Entonces, si miran el calendario de vacunación del 2015, no es el que está vigente actualmente, ¿sí? Y el de la sociedad sí está actualizado. Bueno, vamos a leer este caso. Usted realiza la atención inmediata al recién nacido de sexo masculino y determina que la edad gestacional es de 30 semanas y su peso es de 900 gramos. ¿Cómo clasifica al recién nacido? Use la siguiente gráfica. Bueno, nosotros tenemos este recién nacido. ¿30 semanas es acá? Está por debajo del percentil 10, ¿sí? Entonces ya sabemos que es pequeño para la edad gestacional y es un pretérmino, ¿sí? Con este no hay problemas tampoco, ¿verdad? No, doctora. No, doctor. No. Perfecto. Bueno, recién nacido de sexo masculino, hijo de madre diabética con serología no reactiva, su grupo y factor A positivo, que nace de 32 semanas de edad gestacional por cesárea, por cesárea que se realiza por placenta oclusiva total sangrante. Líquido amniótico sanguinolento, la rotura de membranas fueron de 26 horas antes, Adgar 9, peso al nacer 1000 gramos. Comienza con dificultad respiratoria, tiraje intercostal ligero, retracción external ligera, quejido expiratorio audible sin estetoscopio. Es de inicio insidioso y progresivo. Así que eso luego ya nos da la posibilidad de recordarnos de cuál era la enfermedad que producía esto. Entonces acá clasifica el recién nacido por su peso, tiene menos de 900 gramos, entonces ¿qué es? Profe, ahí tiene 1000 gramos. Sería muy bajo peso al nacer. Sí, Sí. así mismo, totalmente, bien, ¿sí? Y la edad gestacional, ahí nos dice ya, ¿cuánto tiene de edad gestacional? 32 semanas. semanas. Profe, ¿Y ahí como, cuál? o sea, hace falta que seamos más específicos. Le ponemos que es prematuro nomás o hace falta que pongamos que sea prematuro moderado o Con ambos. ese no importa, está bien, ¿sí? Sí, gracias. Y el diagnóstico del distrés en los prematuros es la La enfermedad enfermedad de... de membrana hialina. Totalmente de acuerdo, muy bien. Con respecto a las pruebas de laboratorio para orientar y confirmar el diagnóstico de sepsis neonatal, podemos decir que es correcto que las pruebas específicas son los hemocultivos que siempre tomamos previos al inicio de los antibióticos. El urocultivo, ¿sí? Que normalmente se recomienda recién tomar a las 72 horas y las formas adecuadas son siempre por punción suprapúbica o por cateterismo vesical, nunca con bolsita, ¿sí? Y también dentro de la búsqueda del germen responsable de la sepsis es importante una punción lumbar. Entonces, todos estas pruebas de laboratorio son necesarias y todas las opciones son correctas, ¿sí?
Con respecto a la sepsis neonatal temprana, marque el excepto. El Staphylococcus aureus no forma parte de los gérmenes habituales de la sepsis neonatal temprana. En la sepsis neonatal temprana, los implicados normalmente son los gérmenes del canal de parto y sobre todo los gram negativos, el E. coli, la listeria monocitógenas, el estreptococo del grupo B, para tenerlo presente. Entonces tienen que hacer su cuadro diferencial de cuáles son los gérmenes para cada etapa de la vida. Recordar también que la sepsis neonatal temprana siempre es más frecuente ver neumonías, y en la sepsis neonatal tardía, que es la pregunta que viene abajo, las meningitis son las que son más frecuentes, ¿sí? Y los patógenos involucrados no son los mismos de la sepsis neonatal temprana, ya hablamos. Y hablamos que no es una buena técnica. Esto ya tienen que saber que la bolsita no se usa para ningún tipo de infección, ni la urinaria de niños más grandes, no. La bolsita es algo que se contamina en menos de 10 a 15 minutos, por eso no es una forma efectiva para tomar cultivos. El tratamiento inicial de la meningitis no es cefo magenta, y el recién nacido con sepsis neonatal temprana no necesita punción lumbar. Ya hablamos que el gol estándar para buscar al agente infeccioso siempre tiene que estar involucrado la sepsis neonatal, la punción lumbar, ¿sí? Recuerden también que existen contraindicaciones de la punción lumbar cuando el paciente está grave, cuando tiene lesiones en el sitio de punción, y cuando las plaquetas están sobre todo menores a 50.000. Esos son motivos por el cual uno puede diferir realizar la punción lumbar. El test del piecito, recuérdense que es un test que se llama así para que tenga un nombre más amigable, que es un test que se realiza para detectar las enfermedades. Es un test del piecito simple, porque existe también otro ampliado que se hace ya a nivel privado, donde sí se incluyen más enfermedades metabólicas, pero esto incluye la detección precoz del hipotiroidismo, la detección precoz de la fenilcetonuria y de la enfermedad de la fibrosis quística, ¿sí? El IRT es para detectar fibrosis quística. Entonces, todos son correctos, ¿sí? 27. Son enfermedades del grupo STOR. Enfermedades del grupo STOR. Se refiere a un grupo de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias congénitas. Sí. Viral, hablamos de rubeola, VIH, herpes, citomegalovirus. Bacterianas, hablamos de la sífilis, y parasitarias hablamos de la toxoplasmosis, ¿sí? Son enfermedades que inciden en la mortalidad fetal, ¿cierto? Incluye los patógenos que mencionamos ya, la rubeola congénita también, y pueden presentar hepatomegalia, ictericia y petequias. Todas estas afirmaciones son correctas. Y acuérdense que actualmente se dice STOR Z, donde la Z habla de Zika, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer porque en nuestra región existe eso, que recordemos que es una enfermedad que se transmite por el mosquito Aedes también, forma parte del grupo de arbovirosis, donde está el dengue, Zika y chikungunya. Con respecto a la sífilis congénita, marque la opción incorrecta. Habíamos dicho que las tres personas involucradas, papá, pareja, o sea, la mamá, que es la embarazada, la pareja de la embarazada, son muy importantes para evitar la sífilis congénita.
Entonces, para evitarlo, siempre es necesario el control adecuado del tratamiento de la embarazada y su pareja sexual o parejas sexuales. El tratamiento de la pareja sexual de la embarazada no incide en la sífilis congénita y sabemos que sí. ¿Sí? Para el diagnóstico se utilizan las pruebas no treponémicas. Acuérdense que estas no son, son la RTR y la BRL. El tratamiento de elección siempre es la penicilina. Lo malo es que en 1940 se empezó a usar la penicilina y hasta ahora, gracias a Dios, esta bacteria es sensible a la penicilina. No hay reportes de resistencia. Lo único que como no, es una droga muy barata, es muy difícil a veces conseguir a nivel comercial, no siempre hay. Y la prueba rutinaria de sífilis en sangre del cordón umbilical no tiene mucho valor porque sabemos que eso puede ser de pasaje materno. En hijos de madres con VIH son recomendadas, estas eran una de las pocas indicaciones del baño del recién nacido. Recuerden, bañar al recién nacido, iniciar la quimioprofilaxis al recién nacido. El test de ELISA tiene valor recién a partir de los 18 meses, porque esto mide anticuerpos y entonces los anticuerpos que podemos medir cuando hacemos el test de ELISA son maternos. Por eso no se recomienda hacer el test de ELISA hasta los 18 meses. Se hace carga viral para que maneje. Y recordar también que se recomienda parto por cesárea. Entonces, todas estas opciones son correctas. Con respecto al síndrome de aspiración meconial, marque el excepto. Es más frecuente en nacidos menores de 34 semanas. Sabemos que la aspiración de líquido meconial es más frecuente en los mayores en los de término y posttérmino, ¿sí? Entonces, esa es la opción correcta. Y esta pregunta que ya la habíamos dialogado en los grupos, recuerden que las vacunas son inmunobiológicos que nos dan inmunidad pasiva. Entonces, solamente los recién nacidos reciben 2 vacunas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, para darnos cuenta que somos a veces mal hablados, que la aplicación de medicamentos decimos que se llaman vacunas y que no son vacunas, ¿saben? Entonces acá solamente dos opciones son correctas, A y B, ¿sí? ¿Están? Sí, Sí, doctora. Entonces ahora hicimos la revisión de nuestro examen. Entonces, les prometo que para el martes ya va a estar levantada la plataforma, ¿sí? Y le voy a avisar yo al presidente de nuestro curso para que por favor llame a la sociedad y ustedes puedan acceder si tienen familiares, amigos, pediatras, tal vez ellos tengan estas libretitas tarjetas de salud de los niños. Entonces quiero que eso sea un material bibliográfico que tengan también a la hora de irse a las prácticas, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, les deseo buen descanso. El próximo sábado vamos a tener clases, ¿verdad? No es que se va a suspender, no es nada de feriado, porque el próximo sábado es 14, ¿verdad? No manejan esa información. Creo que es clase normal, profe. Clase normal. Bueno, me avisan cualquier cosa para ver si eso tenemos que... Espérenme que tengo que llamar la lista, por favor, no se vayan. Alexis, ya veo que estás. Ok, profe. Espérenme. Bueno, rápidamente me voy a... Esperen. Cualquier dificultad que tengan, me avisan, me hacen saber cómo vamos con las prácticas. Eh, Estamos tratando que en las prácticas no solamente sean dirigidas a las clases, sino vayan viendo también algunas patologías para que al entrar a las salas traten de ir viendo ya.
y lo que van a estar viendo mucho en estos días por el hospital son bronquiolitis, neumonías. Entonces, para que vayan leyendo un poquito de esas patologías que no les va a ocupar espacio innecesariamente, porque después de crecimiento y desarrollo y vacunas ya viene el módulo de respiratorio, ¿sí? Dale, doctora. Espérenme, no se vayan, no se vayan. Clases de hoy y les llamo ya la lista. No se vayan, un poquito de paciencia. Esta es la clase. Alvarenga, ¿estás? Presente, doctora.